tengo la oportunidad de compartir con ustedes detalles técnicos aquí en DaFly HN. Soy el ingeniero Josué Mejía, técnico en mecánica de aviación que funge funciones en la estación de San Pedro Sula, Honduras. Hoy vamos a hablar de un tema algo cotidiano, algo que eventualmente lo estamos viendo, como ser las averías y cómo las solucionamos en el caso de los mantenimientos. Para darle un poco de contexto al tema, tenemos que saber que el técnico aeronáutico cumple funciones de mantenimiento preventivo y correctivo. El mantenimiento preventivo se hace con una cierta planificación de acuerdo a las funciones que el avión o las distancias que el avión esté cumpliendo. Ese tipo de mantenimiento está programado de acuerdo a horas, ciclos y ahí se acomoda a conveniencia de las aerolíneas o el operador. El mantenimiento preventivo, como su nombre lo dice, trata de alargar o prolongar el servicio de la aeronave en todos los aspectos. Un mantenimiento preventivo podría ser un cambio de aceite, una rueda que ya tenga una condición poco favorable, el cambio de empaques, el cambio de flujos de fluidos como ser agua, aguas negras, el servicio del catering y todos los servicios de mantenimiento, los cuales prevén de que el avión vaya a tener un atraso o una demora. En el caso contrario de que si algo fallase, algo se estropease, ya entra el mantenimiento correctivo, el cual trata de solventar de la mejor forma, manteniendo los estándares de seguridad altos establecidos por las aerolíneas y las autoridades civiles, cumpliendo con las normativas del fabricante para que la aeronave continúe operando de una forma aeronavegable. Una vez sustentados con esta introducción, debemos de saber de que nosotros como técnicos de mantenimiento aeronáutico tenemos que cumplir ambas funciones y tenemos que tener la capacidad de cumplirlas en tiempo y forma. Así que les pondré una serie de ejemplos, las cuales vamos a ver cuáles serían preventivos y cuáles serían correctivos. De la mayoría de los casos se vuelven más relevantes los mantenimientos correctivos. En el caso de ponerles el ejemplo, un avión llega a Honduras, ya está en un servicio internacional, las personas llegan a la estación, al aeropuerto, desembordan de la aeronave. La aeronave entra en el proceso de recertificación, donde se vuelve a chequear su presión de neumáticos, se mira las condiciones de los neumáticos, si están en buenas condiciones, se revisa su estructura a ver si no se encuentra algún golpe de ave, un bear strike. Si en dado caso se encontrase, ahí se hace la apertura al chequeo por bear strike, donde se trata de ver dónde impactó la ave, qué residuos de ella quedan y si hay daño en los componentes como ser controles de vuelo o en los motores, si hubo absorción del mismo de la ave, o en los trenes de aterrizaje. Y esas inspecciones se hacen para ver que los mecanismos que corresponden a cada uno de sus sistemas estén operando en forma óptima. Si nosotros tuviésemos una ingesta de ave, un motor, lógicamente el avión va a ser retenido en la estación y no va a poder ejercer el vuelo siguiente, porque va a entrar en un proceso de inspección más prolongada, donde se va a evaluar el daño, en qué parte del motor o en qué parte o qué componentes del motor han sido comprometidos con el impacto. Lo mismo se califica para los trenes. También si el ave se estrelló en los trenes, se trata de limpiar el área, quitar el residuo del ave, la sangre y todas las cosas que puedan disminuir el performance o disminuir las capacidades instaladas de la aeronave. Si en dado caso se miraran en controles de vuelo rupturas de un timón, un alerón y todo eso, también el avión se queda en tierra y va a ser reparado en tierra por medio de un rescate que nosotros llamamos, que viene otra aeronave a traer las personas que iban a viajar en ella, y en esa aeronave vienen los repuestos necesarios para poder rescatar la aeronave y que regrese a su base. Otro ejemplo que les puedo dar es un cambio de una rueda. Digamos, nosotros tenemos una rueda, ellos nos dan unos parámetros, nosotros tenemos siempre los manuales de Boeing. Boeing nos da las directrices, nos dicen que si una rueda tiene una apertura o de tanta profundidad, nosotros tenemos que optar por cambiar la rueda. Los manuales de mantenimiento todos los manuales de mantenimiento vienen de parte del fabricante y traen una literatura muy ordenada y concisa.
En este caso nos dicen que vamos a instalar una rueda, nos dice qué son las herramientas necesarias que deberíamos de tener antes de comenzar la función del cambio de rueda. Tenemos que tener qué equipos de protección son necesarios, qué componentes tenemos que inhibir, ¿me entiende? Y qué materiales consumibles nosotros tenemos que tener a mano. Cuando hablamos de consumibles quieren decir las piezas que se gastan o se usan para que la rueda quede bien instalada, como ser grasas, tornillería, alambres de seguridad. Todo eso ellos nos recomiendan hacer. También nos piden que antes de instalar nos preparamos para la instalación, que evaluemos cómo está la condición de la rueda, que una vez sacada la rueda nosotros seamos conscientes de que la rueda tiene que desinflarse para evitar un accidente mayor. Antes de poner la rueda o antes de quitar la rueda, evaluar previamente la rueda que vamos a instalar para no tener una rueda quitar una rueda que nosotros pensamos que esté mal y más bien salga que está peor o en peor condición de la que la tenemos, cosa que no se da, pero siempre nos piden de que por almacenamiento, como puede estar almacenado mucho tiempo, nosotros revisemos que la rueda está ya en óptimas condiciones, hablando de la rueda nueva. Una vez esto, entonces nos da paso a paso cuáles serían las tareas que tenemos que hacer, que en este caso, por parafrasear, nos dicen que por favor pongamos los seguros que evitan que se retracten los trenes de aterrizaje. Una vez eso, nos recomienda que comencemos a destapar la copa que trae el avión. De ahí nos dice que hay un proceso eléctrico ahí, el cual transmite la velocidad de la rueda, el cual nosotros tenemos que tener el cuidado de que ese translucer no se vaya a dañar, de quitarlo en buena condición, quitar la tuerca principal. Nos dice cuánta fuerza tenemos que ejercer sobre la tuerca principal para evitar un daño. De ahí se quitan los aseguramientos de la rueda y nos recomienda que tengamos sumamente cuidado cuando estemos sacando nuestro PA sistema de freno. El sistema de freno de un Boeing 737, por decirlo así, es multidisco, quiere decir que son varios discos de frenos que están girando al mismo tiempo y se comprimen con una actuación hidráulica, y esa actuación hidráulica hace de que la rueda se detenga. Entonces nos recomienda de que a la hora de extraer el ring que está ensamblado en esos discos que yo les acabo de comentar, no vaya a dañar cada una de las diferentes aros que sirven para frenar la aeronave. De ahí, después de hacer todo ese proceso de desinstalación, ellos también nos dan aquí la tarea que ahora vamos a comenzar el proceso de instalación, y perfectamente lo podríamos hacer inverso a lo que nosotros hicimos, pero aquí nos vienen y nos recomiendan: si tú vas a comenzar a instalar la rueda, ve pon parking brake para que no se te muevan los discos. Una vez instalado eso, pon el protector de la contratuerca para que el peso del ring no vaya a caer en la contratuerca, y cuando te toque poner la tuerca no vaya a haber muescas ahí, daños. Si vas a hacer, trata de pedir ayuda a las personas, o si no, usa el equipo necesario para poner la rueda en la posición necesaria. Ya una vez instalada la rueda, ellos le dicen: bueno, como tú instalaste la rueda, te recomiendo de que hagas una fuerza mayor a la que necesitamos para que todos los acoples lleguen a su punto final. O sea, quiere decir de que como nosotros tenemos rodamientos, los rodamientos se acoplen de forma correcta en el ring, y nosotros podamos quitar esa presión que le ejercimos y dejemos la tuerca con un movimiento no muy apretado ni muy flojo, porque la temperatura en esa área es muy grande, y si nosotros apretamos mucho podríamos tener un atascamiento de la tuerca y poder tener un atascamiento de la rueda. Entonces hay un cierto de parámetros. Nos dicen con cuánta fuerza vamos a actuar, un torque sobre la tuerca, y de ahí nos empiezan a decir: ya lo que quitaste es asegurarlo, pon tornillos de seguridad, castelados, pon alambrado de tal a tal distancia. Y de ahí, terminando eso, nos dicen que una vez terminada la tarea, pues inspeccione lo que hiciste de acuerdo a estos montones de mantenimiento que nosotros te damos, y nos dan figuras para que nosotros podamos obtener la información más precisa conforme a lo que nosotros vamos desarrollando. En este caso, un tren de aterrizaje, ¿me entienden? Los discos que les comento, las partes que son las que uno tiene que hacer llegar en forma con la presión, y de ahí nos dicen que evaluemos todo lo que nosotros hemos tocado o trastocado para la hora de instalar y desinstalar y instalar la rueda que tenemos en posición.
Este es un ejemplo es un ejemplo donde podemos ver la funcionalidad de la tecnología. En primer lugar, el acercamiento a la tecnología, cómo nos permite tener más cerca los manuales, pues siendo más objetivo para poder obtener la información, y al mismo tiempo cómo el fabricante da todas las instrucciones tratando de inhibir de que vaya a haber un accidente a futuro. Ese es el ejemplo de una rueda, y estamos hablando de mantenimiento correctivo. Digamos, poniéndoles otro caso a mi cierta experiencia, digamos la instalación de un radio. Digamos que nosotros tenemos un equipo de que cuando compramos el avión venía con ese radio. El avión ha cumplido una serie de años, 15 años por decir así, y el radio que ustedes tenían ya perdió potencia, ya no tiene la suficiente fuerza para transmitir, o lógicamente ya está obsoleto. Entonces nosotros vamos a la industria y solicitamos un radio nuevo. Nos traen un radio nuevo, pero ahora ya más tecnológico, más compacto, y nosotros nos toca instalarlo en la aeronave. Entonces yo hace poco hice una tarea de esas. Nos toca desmontar el arnés eléctrico anterior sin interferir en los demás sistemas. Digamos, en un radio de comunicación, el radio se va a quitar completamente, el aparato donde va montado, que se llama montura, valga la redundancia, el arnés eléctrico que tiene la intercomunicación con otro sistema, y el sistema eléctrico montado en él se retira, ¿me entiendes? Se pesa, se toma el análisis de cuánto pesó eso, para saber de cuánto peso le quitamos a la aeronave, y el nuevo viene uno y lo pesa y trata de que ese peso se pueda reemplazar. O sea que si le quitamos 6 libras de componentes, nosotros podemos instalar 6 libras de componentes, o buscar la forma de que ese peso se vuelva a cansar, o lógicamente hacer tareas de mantenimiento las cuales interfieren con el peso y balance. Ya sería otra categoría de mantenimiento. Entonces nosotros instalamos lo otro. Siempre que vamos a hacer una tarea de mantenimiento para desinstalar el radio, vamos a agarrar un manual, para instalarlo vamos a empezar. También con lo mismo, nos van a decir tu requerimiento eléctrico va a ser de tal, vas a ocupar un disyuntor de tanta capacidad, el radio va a operar de tal forma, está interconectado con un GPS, o está interconectado con un encoder, o está interconectado con una pantalla para que tengan la información más precisa. Entonces todo eso lo va diciendo el manual y uno va cumpliendo, conecta la línea que dice L1 al pin número tal, y uno va cumpliendo con todas las tareas de mantenimiento, y de acuerdo a lo que el manual diga, valga la redundancia, o sea, con lo que el manual está diciendo, y nosotros cumplimos perfectamente. Esa sería ya una tarea también adyacente, ya no sería ni correctiva ni preventiva, sino que sería una tarea donde nosotros podemos modificar el avión para que el avión vaya actualizando. Ese ejemplo que yo le acabo de dar se mira más que todo en los aviones que son de entrenamiento básico, en los aviones pequeños. También se pueden poner en aviones de envergadura mayores, pero ya corresponde a una modificación mucho mayor, donde ya la autoridad tanto del fabricante como la autoridad del país tienen que estar sabido. Pues espero que este video les haya parecido interesante. El énfasis en esto es que la mecánica de aviación es muy segura, es muy importante también el uso de las tecnologías, de tener muy claro y presente de que lo que uno está haciendo puede repercutir o dañar a varias personas, y también truncar una carrera profesional tan bonita como la del técnico, y que poco a poco nosotros con esta serie de videos vamos a enriquecer a nuestra cultura y nuestra sociedad hondureña, y espero que les haya gustado y que tengan una feliz semana. Buenas noches.